Este es el tercer bloque del Café Literario Más Allá de las Palabras y ahora va a estar Mónica Vita narrando en este tercer bloque. Bueno, buenas tardes a todas. Resulta que amaneció tan negro el cielo como se preveía de la noche anterior, pero amenazaba una lluvia y una tormenta, y así fue. Pero yo, aunque estaba resfriado, estaba afónico y con fiebre, no podía dejar de asistir al compromiso. Se había muerto Juan, compañero, amigo de la redacción, poeta. Y yo le había prometido a sus padres que lo iba a acompañar. También me habían dicho que tenía que decir las palabras últimas en nombre de la redacción, Las Liras. Así que como estaba, asistí. Llevé un paraguas enorme y ahí empecé a hablar. Vi que entre la concurrencia estaban todos los de la compañía La Lira, pero allá al fondo yo parpadeé. Me pareció verlo a Juan. Dije, no, será idea mía a lo que estoy así, con fiebre, me daba un poco de temblor, no puede ser. Así que seguí hablando al público acerca de él, de sus poesías, de cómo había sido como compañero, y de cuando en cuando volvía a mirar para ese lugar y seguía estando él. Aunque yo no lo pudiera creer, ahí estaba Juan. Y después, como la lluvia fue cada vez más grande, se voló mi paraguas y por suerte me lo trajeron y él se había puesto el sombrero grande y se había levantado la solapa del impermeable y me miraba como gozándome. Claro, él había fingido su muerte para ver el entierro, cómo se comportaban todos y sobre todo para recibir los halagos. Iba a quedar como la muerte de una joven promesa, un poeta. Terminé el discurso y salí corriendo hasta el final, pero ya no estaba por ningún lado, se había escabullido y yo me quedé con una bronca terrible, porque era algo que lo sabía yo nada más. ¿A quién le iba a contar? ¿Quién me iba a creer? Así que pasaron los años, él quedó como alguien maravilloso y brillante, y yo solo de mí hablaron porque había leído el póstume homenaje. Los años los años pasaron, y yo cada vez sentía más bronca. Nunca nadie lo vio, nunca se supo más de él. Pero yo cada vez que salía a la calle tenía miedo. Tenía miedo, porque si lo encontraba al doblar una esquina, tendría que matarlo. ¡Ay, Dios Qué bueno, santo! Muy bueno, qué Mónica. bueno. ¿Cómo se llama ese cuento? Este cuento se llama El muerto vivo y es de Anderson Inver. Es muy bueno ese cuento. Que es muy bueno el autor. El Casi ninguno autor, sí, el falla. autor, Casi sí. ninguno falla de los de él. No, A mí no. me gusta mucho, yo cuento mucho de él. Sí, sí, sí. Vera, ahí Hola, está. ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? muy Con linda está, alegría, Vera, muy con hermosa alegría. hoy. Lo mío es sencillo, corto, lo No, bien. pero te estoy halagando como está ese peinado que tenés.
No, no, estoy más gorda, eso sí. No hay nada especial. Bueno, por el Día del Maestro. ¿Vale? Los maestros fueron, son y serán la continuación de nuestros padres. Nos enseñaron los valores de la cultura, educación, respeto y mucho más. ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no se ha acordado a través del tiempo alguna enseñanza en particular que a pesar del tiempo perdura en nuestra memoria? Retos, correcciones, quizás nos molestaban, lo cual les agradecemos hoy y lo justificamos con los años. Las travesuras quedaron atrás, pero sus dotes y enseñanzas perdurarán por siempre en nuestros corazones. Muy lindo, Verita. Sí, sí, Gracias. hay ¿Pero que qué ver. ese homenaje que le hiciste a los maestros? Decime, Ujú. Vera, ¿qué le pusiste un título? Para Día del Maestro, Día del Maestro. Bueno, Esto lo querida, es. gracias, querida, muy lindo. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, gracias, Vera, por Gracias, recordar a los maestros. Y gracias, como yo soy una maestra Y sí, jubilada, claro, yo Silvia. también. como muchas de las que estamos aquí, Y sí, Silvia. gracias, voy a leer un poema que se llama Poema al Maestro. Y dice así: educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. qué lindo. ¿De quién es ese poema? Es de Gabriel Celaya, del libro, ¿Celaya con Z? no, con C, Hermoso, hermoso. Hoy lo Muy escuché lindo. por casi, en las redes. Hermoso. sí. Y Muy lindo. el título del libro es Casi puro rezo. Y ese es el libro, del Ese libro. es el libro donde está el poema. Muy lindo, muy lindo. Gracias, Elida, porque es Ah, precioso. sí, es precioso. Claudia Machi, que me sorprendió gratamente hoy su presencia. Claudia, abrite el micrófono, está cerrado. Esperá, que ya te pongo reactivar el audio, así vos lo haces. Ahí está, Claudia. Ahí estoy, Sí. ahí sí. Sí, Roxana me dijo, me pasó la data y yo le dije, voy a tratar de llegar porque vengo de gimnasia. Ah, Tenía de 5 a 6 y llegué recién, pero bueno, no por lo menos importa, no importa la hora que llegues, con tal que por ahí te unas para verte de vez en cuando, Claudia. sí, yo los miércoles, no, los martes y los jueves tengo gimnasia, entonces Bueno, termino tarde, claro, pero bueno, es así. Pero bueno, acá está. bueno,
Claudia, a acompañar. ver qué nos vas a regalar hoy por el Día del Maestro. Ah, por el Día del Maestro, nada, che. No importa, no importa, pero es un regalo igual que nos Bueno, haces. yo Un les voy a cuento. contar algo que no tiene nada que ver, pero que es un recuerdo mío. Dale. Eh, Cuando yo era chica tenía a mi abuelo, que era poeta y escritor, y él solía sentarnos en la falda, en un sillón muy grande de mimbre, me acuerdo, que ocupaba toda la galería, y ahí nos sentaba a los tres en la falda y nos contaba historias, pero no eran cuentos. Nos contaba la historia de Hércules, nos contaba las guerras babilónicas, nos contaba de los reyes y bueno, a través de él yo aprendí a volar con la fantasía y a enamorarme de las historias. Era un poeta maravilloso que desgraciadamente no nos ha quedado nada porque cometimos la imprudencia o la prudencia de que cuando falleció mi abuela muchos años después, encontramos las cartas que le había escrito mi abuelo y los poemas que le había escrito mi abuelo y con mi hermana nos dio pudor leerlas y entonces las acomodamos todas en el cajón y bueno, la acompañaron a mi abuela en su último viaje y a nosotros solamente nos quedó el recuerdo de este maravilloso Manuel Selva, que se murió cuando yo tenía nada más que 3 años, pero del cual tengo recuerdos infinitos y que ha sido un personaje importante para nuestro país porque Manuel fue el que creó la carrera de bibliotecología y en la Biblioteca Nacional hay una sala que se llama Manuel Selva, que es mi abuelo. Y hoy en día los chicos todavía estudian con los libros que escribió mi abuelo hace, y debe hacer más de 100 años, sí, seguramente, porque era del anterior, no del siglo pasado como yo, sino del anterior. Así que bueno, él fue maestro rural, y, y bueno, nada, me enseñó ese amor por, por la docencia que yo llevé adelante durante 35 años y ese amor por los cuentos y por la escritura que lo sigo llevando ahora. Bueno, Hermoso. Ese anécdota homenaje a Manuel Selva, sí. el abuelo, maestro rural. ¿Está bien el título? Le pusiste el título perfecto. Muy bueno. Me encantó lo que contaste. ¿Mm? Gracias, yo te espero cuando quieras. Y Gracias. ya que todas narraron, me toca a mí narrar ahora. ¿Mm? Así que yo hice algo para ustedes. Se había recibido de maestra y llegaba a inspección de enseñanza de Tigre. Ese día, lo primero que dijo a la persona administrativa que recibió si habría algún puesto para ir a una escuela de islas. Ella soñaba, había soñado siempre con esto. Le dijeron que sí, que en la isla del Delta había 2 escuelas que tenían vacante, que eligiera, hiciera tatetí y al día siguiente se presentase con el mejor delantal que había planchado en ese momento con almidón, como se usaba antes. Se presentó y la barcaza la acercó a la escuela. Claro, cuando llegó, la recibieron con aplausos. Estaban esperando desde hacía bastante tiempo, porque no muchas personas querían ir a la isla y viajar todos los días en barcaza. Le cantaron, la directora tocaba la guitarra y le cantaron una samba. Ella, con los ojos llorosos, entró rápidamente, acompañado de los chicos, en filita a su aula. Le tocaba primero, segundo y tercero, porque la directora tenía el resto, el aula agrupada.
en cuarto, quinto, sexto grado. Y ahí empezó sus juegos, porque ella era una juguetona. Jugaba con cartas que había traído escritas ese día y a las apuradas, con dibujos que había recortado la noche anterior, para poder identificar palabras. Sabía que le tocaba primero, segundo y tercero. Si los chicos de primero no sabían leer, por lo menos veían dibujos y decían que era, adivinaban. Los de segundo apenas si habían terminado de leer y escribir. Pero ah, los de tercero sabían leer de corrido. Eso le llamó mucho la atención. Y lo que más le gustaba era salir al recreo, porque le había contado la directora que el recreo se hacía uno solo, pero largo. Quería decir que podía jugar con las chicas una parte y después con los varones. Con los varones al picadito. Y con las niñas a la mancha estatua o lo que las niñas quisieran. Por ahí jugar a la bolita con los chicos, a saltar a la soga, a la escondida, a juegos que ellos habían inventado. Claro, lo primero que indagaron los chicos no solamente que se llamaba Rosa, sino que vivía en el Tigre. Y ahí se pusieron medios tristes, porque usted va a venir todos los días. Yo no falto. Si yo les digo que vengo, vengo, salvo que esté enferma. Si no, yo vengo. Lo que más les gustaba a los chicos era que cada vez que terminaban una tarea de lengua o de matemática o de desenvolvimiento, como se llamaba en aquel momento, ella miraba, revisaba todos los cuadernos. Tenía 15 chicos nada más, eran poquitos. Y no solamente eso, después que los revisaba, le ponía una nota estímulo. Así estuviera terroríficamente mal, como en matemática, siempre encontraba algo, un estímulo para poner, porque había terminado bien una cuenta de suma y o le indicaba que debía estudiar las tablas a uno de tercer grado. Y así pasaron los días con cosas muy creativas que ella traía, con juegos, la mayoría eran juegos, y muchos juegos para salir a jugar afuera. La directora aprendía, porque ella era mucho más antigua que esta. Hasta un día, un papá se presentó y le dijo, en vez de, ¿usted vive acompañada? No, dice, mi mamá murió, mi papá también, y yo vivo sola. Cada tanto viene a visitarme algún pariente, pero vivo sola. ¿Y por qué no se muda? Dice, yo tengo un lugarcito, una vivienda que no uso. Si la pintamos y le decimos a los padres que vengan a pintarla, usted se puede mudar. Es cerca del dispensario. Y allá fue Rosa. Rosa se quedó a vivir ahí, en el Tigre. Y cada tanto iba a su casa para abrirla un poco, limpiarla y avisarle a sus parientes que había llegado o que llegaba ese fin de semana. Pasaron, pasó mucho tiempo. Ya todo el mundo sabía y por el murmullo que se corría de un lado para otro, cada vez que había un enfermo y en el dispensario no estaba el médico o la enfermera que estaba todo el día, porque la enfermera cada tanto se iba a visitar a su hijo, ella oficiaba, ponía inyecciones, había aprendido, le habían enseñado, o se acercaba simplemente para acompañar a esa familia que tenía el nene y no se podía ir a la despensa o no podía subir a la barca para ir a la carnicería. Y así pasaron los días, los meses, los años. Y de los 17 años que ella se había recibido, cumplía 72. Hasta que un día, después de haberlos cumplido, le llegó un telegrama. La jubilaban de oficio, porque la ley decía hasta los 72.
Y ella, con la carta en la mano, con el papel en la mano, temblaba y decía, no puedo ahora dar más clase. Cuando lo comunicó a la directora y se lo mostró, la directora dice, "Y bueno, buscaremos a otra persona, pero usted va a tener que venir, aunque sea para acompañarlo, porque la cooperadora la tiene que integrar". Ella sonrió, pero su interior estaba tan triste, no podía ahora manejar los chicos. Pasó una semana y no conseguían maestro. Pasó otra semana, iba 15 días, los padres se presentaron en Malón, los 15, ante inspección. ¿Y por qué no puede venir de suplente nuestra Rosa? Y tanto insistieron que ella estuvo hasta los 80 años ahí, unos años más, y no pudo quedarse más porque ya no podía caminar. Y con silla de rueda, no. Así que bueno, le hicieron una fiesta cuando se retiró y ya se mudó a su casa, se volvió a su casa. Y cada tanto los chicos que habían sido sus alumnos volvían a verla, porque Rosa era una maestra apóstol. Bueno, este es mi cuento que hice, que lo tengo todavía en hojita, como me decía Viviana, porque lo hice hace un rato, así que dije, no tengo nada para narrar, tengo para narrar, pero tengo que buscar la pila y en todos lados, y entonces lo hice hoy para recordando a estas maestras rurales de islas cuando yo visitaba las islas para ver. ¿Mm? Excelente, Qué Qué lindo, lindo. Cris, qué muy lindo. ¿Sí? lindo. Voy a abrir Mm, galerías y las veo a todas. ujú. Muy Ay, lindo, chicas, si Cris. tienen oportunidad de ir a la Hermoso. isla Martín García y acercarse a los chicos de la escuela de la isla Martín García, es una maravilla cómo trabajan. Mm. Hay Ujú. huerta, había, no sé ahora, porque viste, yo Lo pasó. que pasa que las excursiones por lo general son fines de semana y eso, ¿no, Cris? Sí, pero tenés, Sí. sí, pero tenés para ir a visitar, Sí. si vos, claro, si vos Yo pedís. fui, yo fui 2 veces, pero la escuela no tenías que, te la Claro, mostraban pero de afuera. sale a la mañana la lancha que va a hacer a dar las Ah, compras. Entonces sí. se puede ir un día, por ejemplo, jueves, porque las maestras van los jueves, se van. Entonces puede ir un Ah, jueves con la lancha colectivo que lleva la mercadería para fin de ujú. semana, porque fin de semana llegan los turistas. Sí, sí. Y hay para dormir hay un lugar que tienen como si fuera Mm, un hotel. No es muy lindo, les digo, quedarse, pero bueno, Mm, ¿Puedo comentar algo? sí, cómo no. Nosotras ahora en noviembre, digo nosotras porque somos un grupo de narradoras de zona norte, que todos los años, ya vamos por la novena o décima reunión, que hacemos todos los años, vamos a contar a las islas. Vamos, ay, qué justamente lindo. está invitada Roxana, que va a venir por primera vez a la isla con Ah, nosotros. Dani nos ha acompañado muchos años a la isla qué y lindo. y es partir en la lancha a la mañana muy temprano, que vamos con los chicos y con las maestras y vamos recogiendo chicos a lo largo de todo el viaje, que es muy largo en lancha, y pasamos todo el día en la escuela contando a toda la escuela de jardín, primaria y si hay secundaria, secundaria también. Y después volvemos a la tarde con todos los chicos y las maestras. Es realmente una experiencia hermosa. Ay, muy Qué linda. hermosa, Ya Sí, qué se sí, lo hermosa muy linda. experiencia. Sí, yo he ido cuando estaba haciendo el curso con Beatriz Mónaco y había mm, una de las chicas que estaba como directora en una de escuela de isla. Entonces nos llevaron para narrar, me acuerdo. mm. Muy lindo es. Es sí. una vida completamente diferente.
una actividad completamente diferente, lo mismo que cuando uno se va a narrar a, a Chivilcoy, por ejemplo, que he ido a escuelas, me ha tocado cuando he sido inspectora, me tocaba ir a las escuelas de Chivilcoy y me lleva el cura párroco hasta la Ah, escuela. Y entonces Ujú, también eran escuelas que estaban apartadas y eran así también, muy ujú, chiquitas. O en General Las Heras, que me ha tocado como inspectora, o en ay, ahora ya no me acuerdo, pero yo he ido a varias lugares, ¿m? que, que no tenía, que había escuelas rurales nada más, y había que ir. Y la experiencia en esas Ay, escuelas ay, es que por ahí bellísimo. tienen 5 chicos, 7 chicos que ujú. están perdidas en la montaña o en el campo, y llegar hasta esos lugares es realmente maravilloso. Y en San Y Antonio de Areco me ha tocado ir a visitar la escuela y cuando llegué me dice, vamos a tener el recreo ahora. Dije, ¿usted va a jugar fútbol? ¿Jugar fútbol? Sí, de arquero, dice. Y me pusieron una ah, escafandra, una cosa, en las rodillas me pusieron también por las dudas que la pelota golpeara y estuve jugando ahí con ellos. Y eran poquitos, creo que eran en qué total, linda, la escuela tendría 15 chicos o 16 por ahí. eh, qué linda experiencia, Son ¿no? experiencias Hermosa. lindas que uno tiene. Así que bueno. Bueno, gracias, gracias por acompañarme. Quiero Gracias a saber, vos, sí, Cristina, por el que hay que espacio. difundir, hay que difundir. A ver, ¿qué hay fin de semana? A ver, chicas. Bueno, este domingo eh, es segundo domingo del mes, así que el Rincón de las Artes, con el micrófono abierto, nos espera Norma Mirta Pompilio y está muy feliz porque este mes se cumplen 123 años de Parque Patricios y Ah, estrenamos nuevo flyer que nos regaló Raúl Cuevas. Así que estamos muy, Qué muy, muy lindo. contentos, sí, yo muy, muy contentos. ya lo difundí, ya lo Sí, sí, difundí. Sí. estamos muy contentos y No se agradecidos. olviden de Radio La Luna los días viernes, los días sábados, Sábados, claro, de 12 a 15 de puerta 12 a abierta. 15 horas que nos espera Ángeles Coy. Sí, Pero señora. hay más cosas, por eso yo no recuerdo también. No sé, Sí, no. Vivi García también está. Ay, Dios santo, yo no me acuerdo, ¿viste? Ahí ya no. Vivi García está con Margarita Cafati ah, en Villa Devoto, Ajá. en, En líneas de fuga, contando, sí. ¿eh? En líneas Sí, de fuga. sí, en Claro. línea de fuga, sí está Está Vivi. con Fabián Escopa, creo. Sí, No me sí, Sí, acuerdo. con a mí me lo Fabián. mandaron Mariana y Escopa. yo lo publiqué, pero no me acuerdo, porque vieron, llegan Sí, todas las cosas para publicar y yo publico. bueno. En Bar de Fondo también, es el 13 a las 18 horas, el Festival Caguabata, La Sí. Guabata, sí. sí, que lo hace Pedro Pedro Parcet, Pacet. Pedro Pedro Parcel Parcet, con eh, Alicia Duba, que no sé quién es, Marta Bombara, Elida Oroño, Juan con Eduardo Marta, Arilio Ferrero y Marta Bombara, que sí la conocemos. que es la de las de las berenjenas violetas. Claro, sí. Que nos Y convocó a su casa varias veces, va, yo estuve varias veces. después hay otras, yo no. El domingo 14 Soles de Avellaneda, el Ujú. espacio De cultural de Raúl Raúl Cuevas, Cuevas, sí, de Raúl Cuevas, y hay un montón. Juan Adrián ujú, González, Adriana Servián, eh, Juan Carlos Cereceda, María Machado, bueno, son un montón, Soles de Avellaneda. Y bueno, y después hay otras también. Cris, yo este El sábado sábado voy. 13 habrá palabra Ujú, con Alejandro Ayala y Lucrecia Iglesias, y va a sí. cantar Verónica Galán. 17:30, ¿y dónde queda? Esperen que tengo acá.
En la calle Loria, bien bohemio. Ah, Bien bueno, bohemio. bueno, sí, yo sé que hay muchísimas Sí. cosas que se superponen y que nosotros, bueno, no podemos ir a todas. Es así. Cris, yo este sábado con mi compañera doy un seminario Sí. para narradoras que se inician y para algunas que no. Y después esas narradoras ya tenemos fecha, estamos haciendo prácticas en jardines y en un hogar de niños que vamos a ir. Así que están sumamente contentas porque se están iniciando en la narración y ya están practicando porque es la mejor forma de Bueno, poner, de estar en la... difundí el Zoom, Susi. Ah, después Si lo quieren pongo, sí. entrar, difundí el Es Zoom a ver si en la zona entran. oeste, en mi casa arriba, que tengo un estudio de danza, pero la ventaja que Cecilia las trae desde la estación. Así que si alguien está cerca del Sarmiento, Cecilia las trae. Y el domingo me voy de vacaciones en familia a Punta Cana. Bueno, que lo Así que pases todo recontra lindo. bien, que te Ah, diviertas y descanses, que eso es Sí, lo es principal. para descansar. hermoso es hermoso. Sí, mi hija cumple 50 años y no quiso fiesta, entonces vamos 9 a Muy bien tu festejarle. hija, Muy bien. Sí, inteligente. sí. Qué Sí, lindo. sí. No, fiesta no, gastar tanta plata. Dice, mami, ¿tenés algo en septiembre? Yo ya venía de Aruba, pero bueno. Bueno, un beso grande a todas que entraron, que Gracias. están. Un besito enorme, que lo pases recontra bien Un fin de beso a semana. todos. Buena semana, Hermoso encuentro. Buen fin de. buena Hermoso. semana. Gracias, Cris. Chao. No, Que la Gracias, pasen Gracias, Cristina, Cristina, por el espacio. Buenas chao, noches a todos. hermoso. que beso a ese todas. espacio nos permite vernos, porque Claro, no podemos. antes, Bueno, no ¿eh? sé si van a Córdoba, yo voy a Córdoba, así que ahí veré algunas. Feliz día a todos. Bueno, Chao. Chao, felicidades. Chao. Chao. Felicidades, Que la pasen felicidades. lindo. Hermoso encuentro. Gracias. Gracias.